Bien, continuando con lo que habíamos avanzado la anterior semana, había uno de sus compañeros que nos decía que cómo podemos demostrar que las fórmulas que sacábamos de estrella a delta eran válidas. Literalmente era esa su pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración, un poquito de concepto o un poquito de por qué razón será utilizado o por qué razón se está llevando tal vez o esta transformación. En realidad, esta transformación ha salido de la necesidad de tener unas conexiones o pasar de conexiones en estrella a delta, porque de esa manera se podía resolver más fácilmente. Entonces lo que han hecho es encontrar una relación entre las resistencias RC, RB y RA con las resistencias R1, R2 y R3. Básicamente no son lo mismo, ninguna de las seis resistencias son iguales, pero tienen una relación, ¿no? ¿Qué es una relación? Ustedes ya saben que es más o menos una relación, es como una ecuación que, o bueno, es una función en realidad, podemos decirlo, que RA va a depender de R1, R2, R3 y RB, RC va a igual depender de R1, R2, R3. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a empezar a demostrar. Lo primero que tenemos que hacer es, como les decía en la anterior semana, tenemos que tomar en cuenta estas líneas que tenemos acá, ¿no? Entonces yo le voy a colocar A, o en vez de A le pondremos uno, 1, 2, 3 y 4. Y de la misma manera vamos a poner para el delta, ¿no? Literalmente es como si acá le estuviéramos colocando una resistencia, aquí le estuviéramos colocando una resistencia y acá le estuviéramos colocando una resistencia. Entonces, lo que queremos demostrar es que este circuito en estrella tiene que equivaler a este circuito en delta, ¿no? Con las resistencias RA, RB, RC. Entonces, con esa manera de tomarlo en cuenta esta demostración, podemos decir que RA, RB y RC va a depender de R1, R2 y R3, porque tienen que ser una función de estas resistencias, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer, o lo primero que vamos a hacer, va a ser encontrar vamos a encontrar resistencias, en el sentido de decir, por ejemplo, digamos la resistencia entre uno y 2. ¿Cuánto es la resistencia entre uno y 2? Para el circuito en estrella, vamos a olvidarnos de esta parte de acá. Cuando mencionemos que en R1 entre uno y 2, vamos a decir la resistencia entre uno y 2 en estrella, más o menos así es la simbología para en estrella. Estamos obviando estas líneas que tenemos acá, ¿no? Entonces, en base a eso podemos decir que tenemos una forma de resistencia. Por ejemplo, estas dos se diría que están en serie, ¿no? Entonces, en este momento podemos hacer eso. Permítame un momento, por favor. Entonces, como les iba diciendo, nosotros podemos obtener de esta manera, obviando estas partes de acá, porque en realidad lo que estamos diciendo cuando decimos la resistencia que hay entre uno y 2, estamos tomando en cuenta solamente esta parte de acá, ¿no? Solo esta línea. Entonces ahí podemos ver que estos dos están en serie. Entonces yo digo R1 y 2 en estrella, entre uno y 2 hay R1 más R2, ¿verdad? Y de la misma forma yo puedo hacer lo mismo con los otros que tenemos acá. Por ejemplo, yo puedo decir R1 o bueno, R entre uno y 3, es decir, esta que viene acá, ¿no? Entonces podemos ir acá. Y en este caso tenemos que obviar toda esta parte de acá, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. Lo obviamos, como si no existiera. Entonces, esa es una forma de cómo demostrar estas ecuaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos R entre uno y 3 en estrella. Entonces, decimos en estrella entre R1 y 3 hay R1 más R3. Y de la misma manera podemos hacer para R3 y 4 en esa parte nada más, o R en 1 y 4 y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el objetivo de empezar a hacer de esa forma?
En el momento que nosotros decimos R o la resistencia que hay entre 1 y 2, yo tengo que considerar que esa resistencia 1 y 2 en estrella tiene que ser la misma a la resistencia 1 y 2 en delta, porque estamos diciendo que estos dos tienen que ser equivalentes. De alguna forma, esto me tiene que dar un mismo resultado, ¿no? Simplemente es una forma o un atajo de hacer la simplificación. Entonces, acá si se dan cuenta, entre 1 y 2 está la resistencia RC. Pero a diferencia de la anterior, de esta de acá, que decíamos acá que se va a obviar, porque eso no se cuenta, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, en esta línea o en el trayecto que va de 1 a 2, hay estas dos resistencias que están en paralelo. Por lo tanto, yo tengo que decir que RC, o sea, la resistencia entre 1 y 2 en delta es igual a RC en paralelo con RA más RB. Porque estos automáticamente, aunque estén en paralelo con RC, estos dos están en serie, ¿verdad? Entonces eso tengo que tomar en cuenta. Entonces, con la premisa que habíamos hecho anteriormente, decíamos que R1, 1 y 2 en estrella tiene que ser lo mismo que la resistencia entre 1 y 2 en delta. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Entonces yo digo R1 más R2 es igual a RC en paralelo con RA más RB. En el paralelo saben que es simplemente la multiplicación, ¿no? Entonces decíamos RC por RA más RB sobre la suma de estos tres. Entonces yo digo RA más RB más RC. Y con esto yo puedo tener ya una ecuación. La ecuación, digamos, ecuación 1. De la misma forma, yo puedo encontrar la R1 y 2, o perdón, la R1 y 3 en delta. Entonces la resistencia entre 1 y 3, esto vamos a borrarlo, que está en delta, es la siguiente. Okay. Vamos a cambiar de color. Ok. Estamos haciendo esa parte de acá, ¿no? Esa de acá. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente, estos están en paralelo, ¿no ven? Nuevamente estos están en paralelo porque están en este punto. Y estos automáticamente chocan, por más de que estas líneas se van a anular, como les decía, en este caso tengo la estrella. Si esto se anula en la estrella, es una resistencia al aire, por eso no se le toma en cuenta. En cambio, en estas, si se le anula, la RA y RC quedan en serie y eso automáticamente quedan en paralelo con RB. Por lo tanto, RT13 es RB en paralelo con RA más RC, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Y nuevamente el mismo concepto, es decir, que R1, la resistencia entre 1 y 3, o entre la trayectoria de 1 a 3, en estrella, tiene que ser la misma resistencia de 1 a 3 en delta. Entonces podemos colocar esa ecuación. En estrella, ¿cómo es? Es R1 más R3. Y en estrella, diré, y en delta es nuevamente el producto, es decir, RB por RA más RC. Y acá lo dividimos entre RA más RB más RC. Y esa sería nuestra ecuación número 2. Y de la misma forma, como les decía, vamos a hacer lo mismo para para los otros trayectorias. Entonces podemos decir o hacer el mismo criterio que hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a decir lo mismo. Esto lo he borrado. Vamos a colocar nuevamente. Este era 2 y este era 3. Muy bien. Entonces, a ver, podemos decir entre 3 y 4. ¿Qué hay entre 3 y 4? La resistencia entre, a ver, primeramente vamos a decir la resistencia entre 1 y 2 ya hemos colocado, entre 1 y 3, 1 y 3, entre 2 y 4 podemos decir, entre estas dos de acá. ¿Cuál es la trayectoria? Entonces, la resistencia en estrella de 2 a 3, perdón,
de 2 a 4 es igual a R2 más R3, ¿verdad? R2 más R3. Y esto es en estrella, por si acaso, ¿no? Listo. Ahora hacemos lo mismo. De 2 a 4, R2 entre 2 y 4 en delta, pero en este caso, ¿no? Entre 2 y 4 en delta. En delta nuevamente tenemos esto, pero como les decía, en este caso, como estos están en delta, normalmente siempre están en paralelo. Por lo tanto, yo digo que es RA en paralelo con RB más RC. Y vuelvo a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Entonces decimos que R2 más R3 es igual a RA multiplicado por RB más RC, ¿no? Y nuevamente en la parte del denominador sería RA más RB y más RC. Ahora, esta sería nuestra ecuación número 3. Entonces, si yo quiero encontrar una relación entre RA o R3 o en realidad, ¿cuánto va a equivaler mi R1 si tomo en cuenta RA o RB? Puedo hacerlo despejando de esas ecuaciones, si se dan cuenta. Por ejemplo, acá yo tengo R1, R1 más R1. Entonces, ¿qué tal si yo sumo estas dos ecuaciones y les resto la ecuación número 3? Entonces, yo puedo encontrar una ecuación ahí o una relación, ¿no? Para poder encontrar R1 en función de RA, RB, RC. Entonces, vamos a hacer eso. Decimos la ecuación 1 más la ecuación 2 pero menos la ecuación 3. Entonces, en la primera parte de la ecuación tenemos R1 más R1, dos veces R1, ¿no? Entonces nos queda dos veces R1 más, y acá tendríamos R2 más R3, ¿no? R2 más R3. Y esto tiene que ser igual, o perdón, tenemos que restarle ahora el, la ecuación 3, que sería R2 más R3. Entonces, si le coloco el signo, perdón, si le coloco el signo negativo, es decir, menos va a ser R2 y menos R3. Automáticamente, si se dan cuenta, estos dos se van a ir. Y al final me va a quedar solamente dos veces R1. Entonces, ahora me falta sumar la otra parte de las ecuaciones, que sería la parte de las fracciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el mínimo que tienen como común es RA más RB más RC, ¿no? Entonces, eso lo voy a copiar directamente, ¿no? Decimos esto es RA más RB más RC. Listo. Ahora volvemos. Acá puedo multiplicarlo. Vamos a multiplicar. Entonces yo digo, primeramente tenía RA por RC más RA por RB. Y ahora se suma, ¿no? Porque se suma con la segunda ecuación, que es RA por RB más RB por RC. Entonces yo tengo más RA por, perdón, RA por RB y RB por RC. RB por RC. Entonces, esa es nuestra otra ecuación. Y ahora le tengo que restar la ecuación número 3, que es menos RA por RB y menos RA por RC. Acá le coloco menos RA por RB y menos RA por RC. Por RC. Entonces, automáticamente, si se dan cuenta, acá se va a anular RA con RC, RA con RAB con menos RAB y me va a quedar que 2 veces R1 es igual a RA por RB más RB por RC. Y todo esto sobre RA más RB más RC. Eso es lo que nos queda, ¿no? Pero aquí tenemos que hacer algo.
Podemos acá simplemente, esto podemos factorizarlo tal vez, ¿no? Podemos factorizarlo, colocar acá en vez de 2b, podemos colocar RB que va a ser igual a RA más RC, ¿no? Y ahora podemos encontrar una relación, ¿no? Que nos ayude con Sí, esto, ¿sí? una consultita. Del numerador, el segundo dígito, eso no es RB por RC. Ya este RB por RC. No, antes, uno más, aquí. Ay, no sé Acá, cómo apuntar. Uno más, a la izquierda. acá. Ese no tendría que ser RB por RC. A ver, permíteme. Ah, es verdad, ¿no? Eso tendría que ser RB por RC. Aquí estoy haciendo mal esto, ¿no? Entonces tal vez por eso es que no nos salía bien. Entonces acá estoy colocando RB, perdón, RC por RB. En vez le he puesto yo RC por RA. Perdón, RA por RB. Entonces esto está mal. Entonces en este caso, ahora sí esto se va a simplificar con esto. Y esto va a hacer que nos dé un resultado correcto, ¿no? De hecho, no estaba mal lo que habíamos hecho, sino más bien había un error, ¿no? Y este 2 con este 2 se va a ir. Y con esto tendríamos que R1 es igual a RB por RC sobre RA más RB más RC. Y con eso ya tendríamos la primera ecuación que habíamos estudiado la anterior semana, que era esta de acá. Para encontrar RA, perdón, para encontrar R1 en función de RA, RB, RC, decíamos que es de esta forma, ¿no? Que es RA por RB, no, perdón, es el de aquí arriba. En este caso está invertido, ¿no? Yo lo he hecho primeramente con delta, para nosotros es RA, RB y RC, pero en este caso es de la estrella, el otro es RA, RB. Por lo tanto, para encontrar RA, que sería en estrella, en nuestro caso, tengo que multiplicar R1 por R3 sobre R1 más R2 más R3. Es decir, el que está a sus adyacentes lo multiplico y le sumo las tres resistencias. Vamos a ver si eso se cumple en nuestra demostración, ¿no? Entonces podemos ver eso. Si yo voy a colocar ese mismo circuito acá, lo coloco acá, aquí va a estar RB, acá va a estar RC, RB y acá va a estar RA, ¿no? Permítanme, acá, RA. Y de acá yo digo, si yo quiero encontrar R1, tengo que multiplicar RA por RC. Acá igual me estoy confundiendo, es RB esto. RB por RC y sumarle las resistencias RA más RB más RC. Y es justamente lo que hemos encontrado, es RB por RC sobre RA más RB más RC. Entonces, esa es una forma. Ah, el trabajo, no sé si había un trabajo, chicos. De la misma forma, entonces, con que hemos encontrado R1, podemos hacer lo mismo para encontrar R2 y R3. Si se dan cuenta, en esta ecuación, en la ecuación 1, yo tengo ya R1, ya sé cuánto es el valor. Entonces, lo que puedo hacer es restarle a R2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? En 1, yo tengo que R2 es igual a RC por, vamos a multiplicarlo, ¿no? RC por RA más RC por RB sobre la suma de esto, que es decir, RA más RB más RC. Y como la resistencia 1 acá está sumando, al otro miembro pasaría a restar. Entonces diríamos, aquí es menos RB por RC, perdón, RB por RC, perdón, ok, RB por RC sobre, aquí es menos, perdón, RA más RB más RC. Y la resta de esto lo único que va a hacer es anular esta parte de acá, ¿no? RC
con RB se va a simplificar y me va a quedar entonces que R2 va a ser igual a RA por RC sobre RA más RB más RC. Y con eso tendríamos la segunda ecuación, o bueno, el segundo resultado. Y lo mismo haríamos en la ecuación 2, que en este caso sería R3, ¿no? Entonces decimos R3, que es igual acá. Vamos a hacerlo de una vez de manera directa. Acá va a estar RA, R más RB más RC. Y en la ecuación 3 teníamos que es RB por RA y RB por RC, ¿no? Entonces, RA por RB más RB por RC. Eso es lo que tenemos acá, RB por RC. Y les restamos la resistencia 1, que es menos RB por RC. Entonces, restándolo, se va a simplificar estas dos. Y con eso podríamos hallar la resistencia 3, que sería de la siguiente manera. Entonces diríamos que la resistencia 3 es igual a RA por RB sobre RA más RB más RC. Y con eso acabamos de encontrar o de demostrar, ¿no?, la transformación. En este caso estamos transformando de delta o de estrella a delta, ¿no? Pero estamos encontrando los valores de R1 cuando esto se transforme, cuando estos estén en delta. ¿Cuál debería ser el valor de R1? Si tengo el valor de RA, de RB y de RC. Ahora yo puedo hacer lo mismo, pero en sentido inverso, es decir, encontrar RA, RB, RC, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo hacer? Ese es un procedimiento un poquito más largo. En realidad tendríamos que partir de alguna relación que teníamos. Por ejemplo, acá teníamos, esta es la transformación de delta estrella, ¿verdad? Lo que habíamos encontrado, estas ecuaciones. Pero ahora tenemos que ir de estrella a delta. Y lo que yo tengo que tomar en cuenta es que tengo que encontrar valores de R1, R2, R3, en este caso entre RA, RB, RC para nosotros, en función de R1, R2 y R3. Entonces, más o menos tengo que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta cómo van a ser, cómo tienen que ser mis resultados, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el objetivo de nosotros es hallar RA, RB y RC. Y una de las formas que si se han dado un poco de cuenta es que tenemos que multiplicar R1 por R2, R2 por R3 y R1 por R3. Y si se dan cuenta, eso ya de por sí va a ser un poco largo, pero sí se puede hallar. Entonces, para que nosotros no vayamos perdiendo un poco más de la clase y tratemos de aprovecharlo, vamos a tratar de que eso sea una tarea optativa, ¿no? Entonces, su tarea, ahora sí, van a tener una tarea, sería encontrar de esas ecuaciones RA, RB y RC. Eso es solamente para los que quieren o para los que creen que van a necesitar un poco más adelante. Eso les va a servir, ¿no? Más adelante. Pero para aquellos que quieren realizar RA, RB, RC o hallar RA, RB, RC, igual lo voy a colgar en el Classroom, esta tarea. Me lo mandan en una foto la resolución de encontrar RA, RB y RC, ¿no? En este caso tenemos que encontrar una ecuación o ecuaciones parecidas a estas que habíamos descrito anteriormente, ¿no? A esas tres acá. Bueno, entonces con esto ya habíamos concluido o ya tenemos concluido la parte de la demostración de delta estrella o de estrella delta. Entonces, con eso sería la demostración. Esa es la forma de demostrar que estas fórmulas sí son válidas, ¿no? La idea era esa básicamente. Y como idea de por qué se ha creado esto es porque en algunos momentos es más fácil utilizar estrella que delta o viceversa. Encontrar delta es mejor a veces que estrella.
Entonces, con eso podemos jugarnos en algunos casos. Pues más o menos de esa forma es la resolución. Bien, continuando, vamos a hacer una resolución de las inductancias equivalentes. Esto ha entrado en un examen parcial del primer parcial. Si se dan cuenta, es bien sencillo. Antes tal vez de continuar, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a la demostración. Me he pasado así nomás. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Alguien? ¿Están ahí? ¿Ahí? Creo que ninguna consulta, sí, todo claro. Muy bien. Gracias, gracias por la respuesta. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer esta solución. Tenemos que hacer o hallar la inductancia equivalente o el equivalente para este circuito. Entonces, tenemos que hallar el equivalente, cómo se vería el equivalente en este punto, ¿no? Básicamente es lo que nos dice. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de simplificar lo más posible. Pero ¿cómo hacemos eso? Tenemos que identificar automáticamente qué inductancias se pueden simplificar de manera sencilla. De por sí podríamos decir acá, si vemos simplemente esto, diríamos, pero aquí no voy a poder hacer nada porque tengo que hacer una transformación en delta estrella, porque esto no puedo, no es una serie, no es siquiera un paralelo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Justamente en ese punto. Pero si obvian, o sea, por ese momento, no toman en cuenta ese circuito y empiezan a ver a sus alrededores, se van a dar cuenta que hay muchos que sí se pueden simplificar. Por ejemplo, este de acá está en serie, ¿no? Por ejemplo, este de acá, si se dan cuenta, este punto con este punto es el mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que esta L de acá arriba está en paralelo con esta L de acá, porque es lo mismo. Ese punto es como si lo hubiéramos extendido nada más. Y lo propio hago para este caso de acá, porque estos dos, si bien están unidos en este punto, como este punto es lo mismo este punto, entonces yo digo que al final, si yo lo uno estos dos puntos, voy a hallar el paralelo, ¿no? Entonces puedo simplificar de esa manera. Entonces vamos a redibujar tomando en cuenta ese, esas, vamos a decir, esas simplificaciones que hemos realizado en un inicio. Entonces continúo. A ver, permítanme, esto está feo. Ya. Entonces, eso es los que nos quedaría. Acá va a haber, sigue una inductancia. Ahora, acá están entrando en paralelos y como hemos dicho, ¿no? Estos están en paralelo. Esto ya no es la misma inductancia que estaba acá. Y acá ya se pierde esta inductancia, ¿no? Entonces acá esta es una inductancia equivalente. Acá se sigue manteniendo la inductancia. Acá igual. Y acá se ha simplificado. El de aquí arriba se ha vuelto paralelo con el otro, con la otra inductancia. Entonces acá puedo simplificarlo de esta forma. Y acá tengo otra inductancia. Y listo. Ah, sí. Se de que lo puedo simplificar. ¿Sí? Una pregunta, en la parte de arriba, ¿por qué es paralelo? ¿Por qué es? Ah, porque es paralelo, dices, esa es tu consulta. Bueno, o sea, ¿por qué puedes simplificarlo directamente? Porque en los otros nodos ya no hay ninguna inductancia o... Ah, bueno, en realidad, cuando no hay nada en esta parte de acá, es como si fuera un cable nada más o un conductor. Eso quiere decir que no hay nada más o menos acá, podemos decir de esa forma. Es decir, en palabras simples, este punto de acá es el mismo punto de acá. Si yo le coloco a este punto una letra, digamos A, este punto de acá va a seguir siendo A, porque no hay nada de intermedio entre ese conductor o ese cable. Por lo tanto, si yo sé que este A es lo mismo que este A, yo automáticamente, o yo me puedo imaginar que en vez de que esa inductancia vaya a esta esquina,
yo lo puedo traer a esta esquina y dibujar de esa manera. Y aquí estaría mi inductancia. No estaría haciendo nada malo porque sigue siendo esto A y es lo mismo que este punto. Por lo tanto, yo en este punto ya automáticamente puedo encontrar L, ¿no? O sea, puedo hacer el paralelo de estos dos. No sé si está claro, un poquito más claro con eso. Está claro que sí. Ok. Entonces, con eso tendríamos, ¿no? El paralelo de esta parte, en serie estas dos, y por otro lado, tendríamos que encontrar las demás. Entonces, acá tendríamos, sigue teniendo L, acá tenemos L, acá tenemos L, perdón, vamos a corregirlo. Acá tenemos L, acá seguimos teniendo L, acá tenemos L igual, y acá es el L en paralelo. ¿Cuánto le sale este L? O el, ¿cuánto le L sale? medios. Un medio de L. L medios, ¿no ves? Sí. Exacto, L medios. Y esta L de acá, 2L. 2L. Al igual que en un capacitor, nosotros habíamos visto que cuando estamos hablando de inductancias, sigue lo mismo que una resistencia, ¿no? Entonces, una inductancia, para hallar su inductancia equivalente, tenemos que hacer lo mismo. Cuando están en serie, la sumamos. Cuando están en paralelo, sumamos la inversa. En el caso de un capacitor, que vamos a ver ejercicios un poquito más adelante, tenemos que hacer lo inverso. Cuando yo tengo serie en un capacitor, yo tengo que sumar la inversa o colocar uno sobre el capacitor equivalente y empezar a sumar uno sobre C1 más uno sobre C2 y así sucesivamente. En cambio, en paralelo, para el capacitor, yo tengo que sumarlo como tal, simplemente, ¿no? Entonces, en el capacitor se invierte, pero en una inductancia se mantiene como si fuera una resistencia. Por lo tanto, con eso ya podemos resolver de manera más sencilla, porque acá yo voy a tener un paralelo nuevamente, ¿verdad? Entonces, acá podemos colocar un paralelo y antes tal vez de empezar a dibujar de nuevo, podemos ver qué más podemos simplificar. Si se dan cuenta, en este caso no podemos simplificar mucho. Estamos tratando de ir paso por paso porque tampoco podemos hacer nada más. No hay, podemos decir, eso tal vez está en estrella, podemos simplificarlo más rápido. Tal vez es una opción, pero si se dan cuenta, podemos ir avanzando poco a poco y vamos a encontrar esta inductancia equivalente y va a estar en serie con esto. Luego esto va a estar en paralelo y luego van a estar en serie y así sucesivamente se va a ir volviendo más pequeño este circuito, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Tal vez esta parte de acá, vamos a tratarlo de copiar. Si puede copiar. A ver. No, no, creo que no se puede copiar. Bueno, entonces lo que podemos hacer es volver a dibujar nada más, ¿no? Entonces vamos a volver a dibujar acá. Colocamos nuestra inductancia, colocamos L, acá tenemos sigue una inductancia, en este punto ya tenemos otra inductancia, L medios, acá seguimos teniendo esta inductancia de acá, aquí tenemos otra inductancia, y acá ya tendríamos L medios, y esto ya tiene un valor. ¿Cuál es el valor de este paralelo? Básicamente, 2/3 de L. ok, 2/3 de L. 2/3. 2/3 de L. Ya. Antes de continuar, en el anterior momento, en el anterior me dijeron tres personas, los equivalentes, L medios, L medios y dos veces L. ¿Me pueden dictar sus nombres? Manuel Durán. Ya, Jesús Alejandro Mamani. Condori. ya, Jesús Mamani. eso es muy bien. Ahora los que me han mencionado 2/3 de L, o vamos a hacer valer a las primeras dos personas, por favor. ¿Cuáles son sus nombres? Manuel Durán. Muy bien. ¿Y el otro? Gabriel Omar Tito Tapia. Gabriel Omar. Entonces, con eso ya tenemos esa forma de acá. Ahora vuelvo a hacer esta suma.
¿no? Tenemos que hacer la suma de acá. Y lo último que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? Dibujar el circuito. Es lo más tedioso, creo, de esta parte de hacer simplificaciones. Tenemos que volver o dibujar el circuito una y otra vez, ¿no? Hasta simplificar todo. Y de ahí recién comenzar a... estoy haciendo mal. Esta es una resistencia en serie. Acá. Vamos a corregirlo. No sé si alguien tiene una consulta mientras tanto. Tal vez alguien tiene alguna consulta. Ya. Tal vez para ir de una vez acabando esto. Yo sé que esto se va a hacer en serie. ¿Cuánto les va a salir el serie? Tienen que hacer 7 7 sextos sextos de de L. L. 7 sextos de L. 7 sextos de L. la primera persona, por favor. Gabriel o Martito Gabriel Tapia. Jiménez. Gutiérrez, Gabriel, yo Wilmer. he dictado primero. Gabriel. Listo, listo. Ya te he anotado, Gabriel. No te preocupes. Ya. Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Ya tenemos L. Acá sigue siendo L, L. Acá tenemos en serie. Pero esta serie va a estar en paralelo con esta L. ¿Cuánto le sale ese valor? 7 7 treceavos treceavos de de L. L. Ya, 7 terciavos de L. ¿Cuál es tu nombre? El primero que me... Durán Manuel. Ya, en un momento. 7 treceavos de L. Durán Manuel. Muy bien. Entonces, con eso tendríamos 7 treceavos de L. Y ahora, estos dos están en serie, ¿verdad? Estos dos están en serie. Entonces, 20 continuando. treceavos 20 de L. treceavos de L. Exacto. Le va a salir un valor así, más o menos. Permítanme un momento. Le colocamos L medios. Y acá les va a salir, como decía sus compañeros, 20 treceavos. 20 sobre 13 de L. Y acá L y L, ¿no? Y ahora esto del paralelo, ¿cuánto le sale? 40 53 avos de L. Muy bien. 40, 53 avos de L. Y acá va a venir la inductancia. Entonces acá es L, y acá es 40 sobre, ¿cuánto? 53. Sí. 53 L. Y al final vamos a hacer la suma de esto, que les va a dar 93 seguro sobre 53. Y 73 avos. pues, 93 está bien. Ah, sí. 73, ¿no? 93 sobre 53. Ah, muy bien. Ya, está bien. Confirmo. Entonces, esto vamos a tener 90 sobre 53, perdón, L. ¿Y eso cuánto le sale en paralelo con L? A manera de una vez acabar eso, ¿no? Porque 93 146 avos. 93, seguros que está. 93 Sobre 146. sobre 146 L. Y esa sería la respuesta de la inductancia. Básicamente esa era la respuesta. A menos que nos hayamos equivocado en algún lugar. No, acá hemos hecho el paralelo que nos salía 2 tercios de L. Ahora teníamos que hacer la suma, no en serie, que era 7 sextos de L. Ahora 7 sextos de L en paralelo con L, ¿cuánto les salía? Era 7 treceavos de L, ¿no? Y ahora ese valor teníamos que hacer en serie con L, que les iba a salir alrededor de 20, 21, ¿no? No les sale, así está bien, 20 sobre 13, ¿no? Y ahora ese 20 sobre 13 teníamos que hacer en paralelo con L medios, que les iba a salir el valor de 40, 53. Hacemos la suma y aquí les sale 93. Esto no es 90, ¿no? Es 93 sobre 53. Sobre 53 y eso al final hacemos el paralelo con 1. Si una consulta en 40 sobre 53 avos me sale 20 sobre 53. 20 sobre 53. A ver, permítanme, lo voy a arreglar o lo voy a verificar. Es básicamente hacer un medio multiplicado por 20 sobre 13 y hacer la suma. 20 sobre 13 más un medio. Sale 20 sobre 53, no es 40, ¿verdad? Aquí creo que hemos cometido un error. Ya. Entonces, ¿cuánto les sale con eso?
¿Cuánto le sale el resultado? Porque esto va a variar mucho, ¿no? Esto es 20 con 53, va a ir en paralelo va a ir en suma, perdón, con esto. Les va a quedar 73, si no estoy mal, 73 sobre 53. L El al final, equivalente sale 73 sobre 126. 73 sobre 126, ¿verdad? ¿Así les sale? A mí me sale 126 sobre 53. A ver, lo voy a verificar para que no tengamos ese error nuevamente. Es por No, hecho, sí, está bien el valor que dictó el compañero. Está bien, perdón. ok, ya. Entonces, con eso acabaríamos esta parte, porque al final vamos a tener 73 sobre 126 y esa sería su respuesta. Si se dan cuenta, los ejercicios del ingeniero no son muy, vamos a decir, tan complicados como para aplazarlos, ¿no? En realidad es aplicar lo que hemos aprendido en clases. Incluso el ingeniero resuelve algunos ejercicios a medida que avanza con sus documentos y básicamente es estudiar un poco de eso. Entonces, básicamente tenían que hacer lo mismo en este examen. Aplicar la resistencia. Obviamente aquí acá hubieran hecho más rápido ustedes, ¿no? Acá hubieran encontrado el paralelo automáticamente en serie y automáticamente dibujar esto en paralelo, ¿no? Y así deducirlo de manera más sencilla. Entonces, ustedes ya pueden operar esto de manera que puedan resolverlo más fácil. Entonces, esa era la opción que teníamos, que podíamos resolver conmigo. Vamos a continuar resolviendo más ejercicios. Vamos a ver algunos ejercicios más acá de hallar el equivalente, porque no sé en qué están ahorita con el ingeniero. ¿Alguien me puede decir? Vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios. Yo creo que las resistencias ya lo saben, ya es algo que ya lo conocen. Lo que vamos a hacer va a ser resolver algunos circuitos con inductancias y algunos circuitos con capacitores. Eso sigue siendo inductancia y esos capacitores es de un examen igual y otros capacitores, ¿no? Vamos a tratar de hacer los más complicados, entre comillas, porque no hay muy complicados en capacitores y inductores. Y normalmente el INGE siempre mete capacitores e inductores, ¿no? Entonces acá vamos a hacer nuevamente el mismo concepto que hemos hecho anteriormente. Para poder resolver, siempre tienen que buscar la forma de resolverlo más sencillo. Es decir, busquen siempre que inductancias, en este caso inductancias, que estén en serie o en paralelo. En este caso yo tengo dos partes que están en serie, ¿no? Estas dos están en serie, en serie. Vamos a tratar de ser ahora un poco más prácticos, en el sentido de decir, lo vamos a hacer más rápido. ¿Por qué? Yo voy a encontrar estos dos en serie, sí. Es obvio que vamos a encontrar en serie. ¿Y cuánto va a ser el serie o vamos a decir esto, el equivalente en serie, o vamos a decir el equivalente 1? ¿Cuánto le sale en este punto? La suma 20. es 20. 20 milihenrios. Y lo mismo acá. El 12. equivalente 2 le va a salir 12 milihenrios. Muy bien, eso ya está en nuestra mente. Ahora tengo que hacer el paralelo con esto, porque al final, ¿para qué voy a volver a dibujar el circuito? Si puedo hacer lo mismo eso directamente, ¿no? Entonces yo hago el paralelo de estos dos. Y ahora sí dibujo ese circuito. Entonces yo tengo acá una inductancia, tengo aquí otra inductancia, acá tengo otra inductancia que está con esto, acá tengo mi A y aquí tengo el B. Y ahora tengo el paralelo de estos dos. Tengo el paralelo uno con esto, que se me va a volver una inductancia equivalente. Y acá tengo otra inductancia, que es el paralelo. Ahora, ¿cuánto le sale ese valor? De una persona que me dicte el de acá arriba y el otro que me dicte de acá arriba, por favor. El de abajo sale 4, Ya, 4, sí. 4 milihenrios. ¿Tu nombre el del primero que me dictó? Manuel Durán. Ya, Manuel Durán. Sí, sí, arriba igual es 4. Arriba igual es 4. Ya. Y ¿Cuál es su nombre? Carlos Julián Castro, ¿qué pasa? Carlos Castro. Castro. Muy bien. Entonces, con eso ya tendríamos las dos resistencias, ¿no? O sea, ya hemos hecho la simplificación de todo esto. En vez de dibujar 2 veces o 3 veces, ya lo hemos hecho más sencillo.
Ahora vamos a hacer lo mismo. Acá está en serie y les va a salir ¿cuánto? 8 miligencios, ¿verdad? Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero en paralelo. Entonces ahora sí, yo voy a hacer en paralelo estos dos y seguramente van a obtener el valor, ¿no? La mitad en realidad, para este caso. 4. 4, ¿no? Entonces acá van a obtener 4. Entonces A, aquí es B, aquí tenemos 6 miligencios, acá tenemos 10 miligencios y acá tenemos 4 miligencios. Y finalmente, el equivalente, ¿cuánto es? 20. Suma de esto, 20. 20 miligencios. Ya, ¿quiénes son? Carlos Castro. Ya, y había, Luz Chambi. perdón, Luz Chambi. muy bien, Lucha. Entonces, con eso ya tengo el equivalente. Y acá si quieren pueden dibujar A, colocan acá un inductor y acá B. Y este es el inductor equivalente, 20 milihenrios. Y así de simple, si se dan cuenta. Si hubiéramos aplicado esto, lo mismo en el anterior ejercicio de examen, nos hubiéramos ahorrado varios circuitos que hemos realizado, ¿no? Varios dibujos. Y eso, al final de cuentas, les va a quitar tiempo. Como les decía, el examen normalmente dura 1 hora. Ustedes tienen que tratar de ser fácil, lo más fácil para ustedes tienen que hacer simplificaciones. Ustedes tienen que ver el ejercicio y como ahorita hemos hecho, vamos a hacer en serie paralelo y de una vez dibujaré lo que me sale esos dos. Tampoco vayan haciendo, ¿no? Ya digamos, vamos a hacer serie, luego aquí paralelo, y ahorita yo sé que esto va a estar en serie con esto y se van a confundir. Traten de hacerlo de 2 en 2 y si pueden de 3 en 3, pero traten de hacerlo de una manera más simplificada. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. De la misma manera, vamos a operar como estábamos haciendo. Por el momento yo tengo que estos dos están en serie, ¿verdad? Por otro lado, como les decía, cuando yo tengo estos dos puntos, este punto y este punto son el mismo y acá no tengo nada, aquí tengo este mismo punto, tengo que tomar algo en cuenta. Acá no hay nada y es un cable. ¿Cuánto es si fuera una resistencia, cuánto valdría el valor de esta resistencia? 0. Cero. Cero. Y ahora si yo hago el 0 con cualquier valor, ¿cuánto me va a salir? 0. El valor. 0. Exacto. El paralelo tengo que hacer, no se olviden de eso, ¿no? Voy a hacer el paralelo de esto, no voy a hacer la serie, ¿no? Voy a hacer el paralelo de estos dos. Al final, entonces, si es que hago esto en paralelo, me va a salir 0. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? En fin, si yo tengo que tomar en cuenta ese paralelo, al final yo estoy diciendo que no voy a tomar en cuenta ese valor. Para mí esto va a ser un cable nada más. Un cable que me une este punto con esto y con esto. Por ende, esto ya no me sirve. Y eso me ayuda bastante, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, perdón. Entonces en esa parte se lo sume como que 0. Y al hacer la fórmula sería 1/0 más 1/10. No. O sea, tratando de hallar, digamos. ¿O cómo? Al final, a ver, ¿cómo se hace el paralelo de una inductancia? Tienen que hacer el paralelo, ¿no? Es como si esto fuera, como les dije, un cable. Pero yo no puedo decir cable multiplicado por 10 hercios, ¿no? No puedo hacer eso. Entonces, lo que yo asumo acá, como es simplemente un cable, digo pues que vale 0 hercios. Entonces, si es 0 hercios, hago el paralelo, es 0 por 10 y sobre abajo, ¿qué es? Es la suma, ¿no ves? 0 más 10. Entonces, primeramente estoy viendo que abajo no tengo una indeterminación, que muchas veces lo tomamos en cuenta en cálculo, ¿no? Acá tengo 10. Acá tengo el producto de 0 por 10 y acá me queda 0. 0 sobre cualquier número, 0 nomás, ¿no? Entonces yo tengo el valor de 0 acá. En vez de colocar 0 o dibujar una inductancia y colocar 0, yo le pongo el mismo cable que estaba aquí abajo, ¿no? Básicamente eso es lo que hace, porque están en paralelo nada más. Si no estuviera en paralelo, entonces sí se tomaría en cuenta en serie y nos quedaría 10 hercios, ¿no? No sé si con eso está más claro.
mejor. Entonces, con eso ya podemos continuar acá, porque al final, de todos modos, como ya hemos hecho eso, este punto va a estar igual, va a ser igual que este punto. Y si lo redibujamos, simplemente para redibujarlo, acá vamos a hacer en serie. Acá tenemos este punto, va a venir básicamente este punto va a ser de esta forma. Ah, bueno, a ver, podemos redibujarlo de otra forma. Creo que no. En realidad vamos a hacer esto. Acá tenemos este punto y acá tenemos una inductancia. Acá tenemos una inductancia. Y de acá viene con esto. Estos dos son en serie y 9 más 3 se hace 12. 12 henrios. Acá sigo teniendo 12 henrios. Pero acá tengo una inductancia y aquí tengo otra inductancia. ¿Verdad? Y acá tengo A y B. Y además esto está unido con esto. Entonces, A y B. Por lo tanto, ¿esto qué me hace pensar? Que estos dos están en paralelo. Estos dos están en paralelo. Y por lo tanto, ahorita vamos a continuar. Ya. Perdón, pensé que era una consulta. Entonces esto se va a hacer 6 henrios, ¿no? Entonces con eso ya podemos simplificar un poquito más acá. Entonces acá yo voy a tener esto en un inductor. Esto siempre es 3, por si acaso, es la simbología. Tenemos un inductor. Acá seguimos teniendo este cable. Vamos a colocar, digamos, de esta forma. Vamos a tratar de colocar el cablecito. Y acá, como es el paralelo, voy a tener otro cablecito más acá, ¿no? Que este cablecito va a estar conectado con este punto. Y acá va a ser B y acá va a ser A. Simplemente para ver que estos tres al final están en paralelo. Si quiero hacerlo de manera, digamos, vamos a decir, de manera más bonita, esto lo puedo convertir más o menos en cuadraditos, ¿no? De tal manera que me van a quedar de esta forma. Vamos a volver a dibujar. Van a quedar de esa forma. Así. Voy a tener A y B. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo? Primeramente tengo acá un paralelo nuevamente. Esto es 6 henrios. Esto es lo mismo que acá. Era 4 henrios acá. Acá 6 henrios, ¿verdad? Entonces acá al final voy a tener 6 henrios y acá 4. El paralelo de estos dos, ¿cuánto me va a dar? 3. 3. Ok. 3 henrios. Y acá 4 henrios. Acá yo tengo A y tengo B. Y al final, esto se va a resumir que entre A y B, entre estos dos puntos, yo ya tengo una inductancia que es 7 henrios. Y esa es la inductancia equivalente. Si se dan cuenta, la única, tal vez, complicación en este caso era esa parte de acá. ¿Cómo yo lo tomo este punto de acá? ¿Qué hago con eso? ¿No? Entonces, básicamente tienes que tomarlo como si fuera un cero y básicamente se elimina. Todo lo que esté en paralelo con eso se va a eliminar y se va a convertir en un cable nada más. Eso es un poco más conceptual, en el sentido de decir, si yo tengo una resistencia o un circuito y va a circular la corriente por este punto, ¿qué creen que va a ser la resistencia? ¿Creen que va a cruzar por este cable o va a venir hasta el inductor y va a cruzar por este cable? ¿Cuál es lo más probable? ¿Alguien tiene alguna idea? Al inductor. ¿Por qué? Tal vez no lo tomaremos como inductores, lo tomaremos como resistencias. ¿Sí? En vez de inductores lo tomaremos como resistencia. Pasaría por el cable cuya resistencia es 0, porque no hay oposición al paso de la corriente. ¿Verdad? Es justamente lo que su compañero decía. Al final decíamos que la resistencia en realidad hay una, vamos a decir, lo que hace una resistencia es que pasa por la resistencia, es más o menos así, ¿no? Por eso también se lo dibuja de esa forma. Más o menos una resistencia lo que hace no es que va a impedir que la corriente circule, sino es que va a hacer que la corriente, si bien estaba viniendo así
entre hormiguitas, vamos a decir, en línea, va a ser que vayan yendo de manera un poquito más lenta, de manera que de acá ya no vayan juntitos, sino es que vayan uno por uno, separados, una cierta distancia. Y eso reduce por un porcentaje, ¿no? Y por eso en la resistencia hay un calentamiento, porque hay un mayor tiempo que tarda la corriente en circular. Entonces, debido a esa oposición, como nosotros lo conocemos, pues prefiere pasar por el cable, porque no hay esta oposición. Entonces, lo que hace es, pues, hacer esto, la resistencia. Prefiero ir por este lado, que no hay nada, y esto, pues, no me sirve. ¿Para qué voy a ir por ahí? No me sirve. Entonces, básicamente eso es lo que hace. Entonces, de manera lógica podemos ver eso también, ¿no? Que prefiere pasar por el cable en vez de pasar por el inductor. Al final, entonces, estos dos igual se hacen como un cable nada más, porque no pasa por ahí. Bueno, entonces básicamente es eso, este ejercicio. Tal vez podemos hacer Sí, esto, una pregunta. ¿sí? Si tomaba las inductancias de 6 Henrys y 12 en paralelo, ¿también era válido? Ver, sí, Porque si las tomo en paralelo, tendría una resistencia equivalente que estaría perdón, una inductancia equivalente en serie con la de 3, la de 9 y la de 4. Y la ya, suma da 20. ya, a ver, veremos. A ver, es interesante. Por ejemplo, primero acá vamos a hacer, Eso se anula. se va a anular, exacto. Se va a convertir en este cable que tenemos acá, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Ahí se va a convertir en cable. Y ahora puedo hacer primeramente serie esto si quiero, y si no quiero no puedo hacerlo. Pero sí tengo que hacer estos dos en paralelo, porque justamente es lo que nos dice, ¿no? Su compañero nos dice que nos va a hacer esto en paralelo. Ya, entonces yo tengo eso en paralelo, está bien. ¿Vean? Vamos a dibujar acá. Tengo acá, más o menos de esta forma. Esa es otra forma de resolver, como su compañero decía. Acá sigue siendo 4 hercios. El paralelo de 6 y 12, ¿cuánto le sale? Sale 4. 4. Muy bien. Vamos a corregirlo. Aquí es 4 hercios y aquí es 4 hercios. Ahora, este punto va a seguir siendo pues ese punto, ¿no? Al final esto va a seguir en serie con, si quiero tomarlo en serie, va a ser en serie acá, pero va a estar en ese punto. Y al final esto, ¿qué va a hacer? Va a estar en serie, sí, pero va a estar en paralelo con 4. No sé si estás de acuerdo. ¿Sí? ¿O qué dicen sus compañeros? ¿Está bien? ¿Lo tomamos como si fuera en paralelo esto? ¿O estarían en serie estos tres, como su compañero decía? Está bien en paralela, sí. Exacto. En realidad no van a estar en serie, van a seguir estando en paralelo. No, debido a que ahí está este punto de acá. Si esto no hubiera, ya, podríamos considerarlo en serie. Pero como estos dos están en paralelo, entonces ahora yo esto, en vez de colocarlo en serie, las dos inductancias, yo a esto pues le coloco en paralelo, o diré, lo coloco de una vez la inductancia equivalente, que sería 12. Y ahora 12 en paralelo con 4, ¿cuánto le sale? 3 Oxy. 3. Y es lo mismo que se hubiera hecho de esta otra forma. ¿No ve? Entonces, por un lado o por otro lado, les va a salir el mismo resultado. Ahora, pueden sacar resultados diferentes cuando están equivocándose algunos conceptos. Y eso pasa, ¿no? Eso sí pasa. No sé si con eso está más claro para el compañero que dijo que le salía 20. Sí, ahora sí está claro. Gracias. Ya, no, no hay de qué. Está bien, esas preguntas sí les va a ayudar mucho porque en el examen ya no van a poder hacer esas preguntas, ¿no? Y a veces se presentan ejercicios de esa forma. Entonces, es mejor aclarar. Ya, ahora sí, continuando. No hay ninguna consulta más, ¿no? Respecto a esto. Creo que no. Entonces, continuaremos. En este ejercicio es un poco más sencillo. Como les decía, este punto de acá
si yo le voy a colocarle letras. Este va a ser A, este va a ser B. Y este punto de acá le vamos a poner A'. Y este punto de acá le vamos a poner B'. Y ahora, ¿por qué hago eso? Este punto de acá es lo mismo que A'. Y este punto de acá es lo mismo que A'. Al final, si yo quiero, puedo hacer esto que sea simplemente una inductancia. Entonces, todos estos tres están en paralelo. Y lo propio con estos tres. Entonces, si yo quiero dibujar esto nuevamente, voy a considerar ese punto. ¿Qué es este punto? A'. Entonces, yo considero, sigue mi punto, A', que va a ser en paralelo. ¿Pero en paralelo con qué? A ese punto no me tengo que olvidar. Ese punto va a estar en paralelo, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a tener una inductancia donde voy a tener mi punto A. ¿Y este qué es? Mi punto A'. Y ahora este punto A que tenía acá, o este A', ¿con qué punto va a estar? Va a estar con este en serie, ¿verdad? Entonces esto yo tengo que tomar en cuenta eso. Este va a estar en serie con L, como si estuviera así, de esa forma. Y este A debería ser, debe estar con esto, de esta forma, ¿no? Más o menos de esta forma va a quedarles. A ver, lo voy a volver a dibujar esto. ¿Ya? De esta forma. Al final esto se va a volver en paralelo. O esto al final lo podemos volver algo recto si se fijan. Tal vez ahorita es un poco medio complicado jugarnos de esa forma porque eso está como una elipse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo volvemos un cuadrado? Va a ser un poquito más fácil en el sentido de decir que al final esto va a venir a ser un cuadradito, ¿no? Entonces, y esto puede igual ser otro cuadradito. Al final quiero encontrar la inductancia equivalente en esos puntos. Pero ahora, ¿qué también puedo hacer? Esa es una forma, como les decía. Puedo colocar eso en paralelo con esto. Y eso también va a estar en paralelo con eso. Y al final el equivalente, digamos, estaría acá, ¿no? Este es el equivalente. Entonces, vamos a dibujar de esa forma. Un poquito más sencilla. ¿Tan? Aquí va a venir L. Aquí va a estar otra L. Aquí va a estar la otra L que teníamos acá. Esto va a venir, va a subir de esta manera hasta este punto. Y aquí va a estar L, ¿no? Entonces, de este punto yo tengo que encontrar estos dos. No se olviden que esto es mi punto. Vamos a decir, este es mi A y este es B. Entonces, yo tengo que encontrar la resistencia equivalente en este punto. Al final yo puedo hacer esto en serie y al final eso me va a quedar en paralelo con esto. Y encuentro el resultado entre A y B. Es un poco más sencillo si lo hacemos de esa forma, pero lo podemos hacer también paso por paso, ¿no? Pero no sé si se entiende cómo lo hemos hecho, de la manera en que lo hemos hecho, porque ahorita estos L, L, L están en paralelo. Al final esto va a ser L tercios, ¿verdad? Este punto de acá simplemente va a ir recorriendo hasta este punto. Este va a seguir siendo A y este va a ser A'. Este no se molesta a esta inductancia, ¿no? Esto va a seguir siendo L y este punto de acá va a seguir siendo A', ¿verdad? Porque esto es A'. Entonces esto es A', sigue normal. Acá sigue siendo A'. Vamos a colocarlo aquí A'. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el otro lado. El otro lado va a ser lo propio. Va a ir subir de esa manera y va a ser L tercios. Acá solamente tenemos L, ¿no? Y al final hago la suma de estos tres, que al final, ¿cuánto les va a salir ese valor? Lo mismo aux y L tercios. Ah, no, eso sale 5 tercios de L. 5 tercios de L les va a salir. 5 tercios de L y esos decían en paralelo con L. Entonces, 5 octavos de L. el equivalente sería 5 octavos de L. Básicamente, esa sería nuestra respuesta. Si lo hacemos de manera más sencilla, pero no sé,
¿Qué opinan ustedes? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿O lo hacemos por pasos? No sé si están ahí, sigue. ¿Se entiende, Auxi? Ya, creo que los demás ya se han salido. Ya. Entonces, de esa manera pueden hacerlo ustedes, de manera más sencilla. Ahora, si quieren, pueden hacerlo también paso por paso. Podemos hacerlo primero estos dos en paralelo. Seguimos manteniendo esto, ¿no? Entonces, luego vamos a tener solamente esto. A ver, vamos a borrarlo esta parte de acá. Ya no vamos a tener esta resistencia más de acá. Simplemente vamos a tener un circuito más o menos de este punto. Nuevamente estos dos están en paralelo, si se dan cuenta, ¿no? Y esto igual está en paralelo con el otro. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir simplificando poco a poco, pero el objetivo es que les salga el mismo resultado. Y si alguien piensa que no le va a salir el mismo resultado, a ver, no sé, ¿quién dice que no le sale ese resultado? ¿Alguien lo ha hecho? ¿O lo está haciendo y no le sale ese resultado? Sí, aunque se podría, no sé, hacer por partes los tres paralelos, luego el primer paralelo de tres, no sé, del lado izquierdo o derecho, Ya, sí, por lo favor. podemos hacer. Sí, no hay problema. Entonces, bueno, ese es el objetivo en realidad, que podamos hacerlo. Porque, a ver, por ejemplo acá, esto está en paralelo con esto y está en paralelo con esto. Entonces, este punto sigue siendo, este va a ser un punto que va a unirse a él. Y el otro punto que es importante es este de acá. Por eso tenemos que tomar en cuenta unas letras. Vamos a colocarle a este A y a este B. Porque esos se van a unir con esos dos. Entonces, este va a ser C y D. Entonces yo voy a colocar mis cuatro puntitos, porque esos no se tienen que mover. Entonces yo tengo A, yo tengo C, yo tengo D y este es B. Entre B y D yo tengo una inductancia. Entre A y C yo tengo una inductancia, ¿verdad? Eso sí se cumple. Y ahora este punto de acá, el equivalente, yo puedo hacer lo siguiente. Entre C y D yo tengo una inductancia. Pero esta C viene a ser lo mismo que acá y viene a ser lo mismo que este punto. Entonces, dicho de otra forma, yo puedo dibujar lo mismo. Puedo hacer esto y hacerlo de esta forma. Listo. Con eso estoy representando mis dos Ds, mis tres, perdón, Ls. Y de acá sale una, esta partecita de acá, ¿no? Este redondito. Si gustan, pueden hacerlo de otra forma. Podemos, a ver, borrarlo esto. Y podemos colocarlo de esta forma. Aquí. Sigue siendo esto lo mismo, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con el otro. De esta forma lo volvemos en paralelo. Y de este punto de acá sale nuestra otra forma, ¿no? De hecho, ese es el objetivo de que encontremos estos dos puntos. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Esos sí están en paralelo, si se dan cuenta. Por lo tanto, yo voy a hacer el paralelo de estos tres y de estos tres. Que al final estos son L, 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 L. Y esto sigue siendo L. Y este es L. Entonces, haciendo el paralelo, les va a quedar, son simplemente tres inductancias en serie, ¿no? Perdón, perdón. A ver, permítanme. Vamos a borrar esto y esto también. Ya. Continuando, vamos a hacer un inductor acá, otro inductor acá y acá va a haber otro inductor. Y listo. Y con esto directamente ya puedo hacer esto, si no. En vez de colocarlo aquí abajo, yo transporto esto aquí, porque al final va a ser el mismo punto, ¿no? Está agarrando desde estos dos puntos. Eso no se ha perdido, eso sigue siendo A y esto sigue siendo C. Y aquí va a ser L,
L tercios, L tercios y L. Y al final hacemos esto en serie y en paralelo. Y eso les sale 5 octavos de L, ¿no? Porque el primero les va a salir L, perdón, esto de acá. ¿Ok? Listo. Esto va a estar en paralelo con otra inductancia. Y esto va a estar en serie, o perdón, tenemos que hallar este punto, ¿no? Este es A y este es C. Acá es L y el serie de estos es 2 tercios de L más 3, 5 tercios de L. 5 tercios de L. Y al final 5 tercios en paralelo con L les sale 5 octavos de L. Entonces entre A y C, que estamos ahora acá arribita, simplemente lo hemos cambiado. El L equivalente es 5 octavos de L. No sé si se entiende mejor ahora. Mucho mejor, Auxi. Entonces, podemos jugar así con los puntos A y B, o sea, extenderlos todo con tal de que no haya nada en los siguientes conexiones. No sé si me dejo entender. Pero se puede Sí, jugar así, ¿no? sí se puede jugar así, pero tienes que tomar algo en cuenta. En este caso sí se juega con esos puntos porque no hay nada en estas partes. Es como cables Sí, nada sí. más. Es un mismo punto. Entonces por eso se toma en cuenta esos puntos. Ahora, si aquí hubiera una inductancia y aquí hubiera una inductancia, entonces esto ya cambia totalmente. Eso ya cambia totalmente. Entonces Sí, ya no puede ser el mismo concepto, ¿no? Eso nada más. Solo sí. esa aclaración. Justo a eso me refiero, Auxi. O sea, que si no hay nada, o sea, solo cables, ahí se puede jugar con las Ajá, inductancias, se puede resistencias, jugar ¿no? con eso. Porque al final esto es una forma, vamos a decirle, es una forma de complicarlo nomás. Si ustedes lo ven de manera más sencilla, lo hubiéramos visto como lo hemos hecho ahorita, ¿no? O sea, lo hemos visto esto es en paralelo, esto se va a volver paralelo, luego serie y así sucesivamente. Lo hacen más sencillo. Ok, Auxi. Una pregunta más. ¿Y por qué no sería en serie en este caso? Esa es mi duda. ¿Cuál en serie? O sea, de lo que es en paralelos, ¿por qué no es en serie en este caso? ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, ¿por qué no es en serie? Sí, de los tres paralelos por cada lado. ¿Por qué no, digamos, son tres en serie? No sé si me dejo Mm, entender. ya, bueno, lo que te entiendo es que, ¿cómo sé que estos están en paralelo o en serie? Sí, 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 exacto. Ya, bueno, en realidad no pueden estar en serie porque en estos puntos convergen. O sea, perdón, este es un punto igual para los tres, ¿no? A pesar de que este punto es lo mismo para este, si esto fuera simplemente acá y no hubiera esto, podríamos decir que tal vez estos sí estuvieran en serie, pero ni aún así, si se dan cuenta, cuando tenemos resistencias en serie o inductores en serie, la idea es que están en serie cuando solo chocan en un punto dos inductores o de esta forma, por ejemplo, ¿no? En este caso sí vemos que está en serie. En este punto no pueden estar en serie porque tienen dos puntos en común. Es este punto de acá y este punto de acá. Para cada inductancia tiene esos dos puntos en común. Cuando son en serie, solo hay un punto en común. ¿Se acuerdan que eso igual lo habíamos visto en la parte teórica? Decíamos que cuando están en serie, solo tenemos un punto en común, como en este caso, ¿no? De acá arriba. Pero en este caso están en paralelo, porque tienen dos puntos en común. Este de acá y estos de acá, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar. Cuando solamente entre una inductancia hay un punto, entre dos inductancias hay en un punto, o entre tres inductancias solo hay un punto de, vamos a decir, solo hay un punto de igual entre ambas, entre estas, entonces recién se va a hacer en serie. Por ejemplo, acá estos ya tienen dos puntos en común, por eso se hace en paralelo. No sé si con eso está un poco más claro. Mejor, Auxi, mejor. Gracias. No, no hay de qué. Entonces ya, continuaremos. Ya. Pasaremos a resolver los circuitos o hallar el equivalente de un capacitor. Si se dan cuenta, este es otro problemita de examen. Más o menos el ingeniero así les va a dar. Por si acaso, no lo hace a computadora, no lo hace así.
o al menos en mi semestre cuando yo había pasado esta materia, lo hacía de esta forma. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nuevamente, jugamos con estos puntos. Al ingeniero, no sé por qué, pero creo que le gusta en los exámenes tomar este punto en cuenta, porque muchos se complican con ese punto. Es como si lo vieran, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está aquí esto, no? Entonces, por esas razones que el ingeniero muchas veces coloca este tipo de problemas. En realidad, este punto es lo mismo que acá, y al final diríamos que estos dos están en paralelo. Ahora, ¿qué más está en paralelo? Creo que solo eso está en paralelo por el momento, ¿no? A ver, podemos darnos cuenta, tal vez estos dos, ¿no? Pero tenemos uno acá. Ah, esto también está, eh, vamos a decir que está interrumpiendo. Estos dos igual están en paralelo si se dan cuenta, ¿verdad? Este punto está en común y estos dos puntos tienen en común, como si fuera uno solo. Entonces, eso ya podemos tomar en cuenta. Entonces, volvemos a dibujar nuestro circuito. Podemos colocar de esa forma. Podemos colocarlo así. Vamos a tratar de dibujar de la manera más rápida posible, que el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, así, más o menos de esta forma. Entonces, nos va a quedar, ahorita me van a dictar, por favor, cuánto nos sale, ¿no? Entonces acá tendríamos estos dos y acá terminaría con esto. Ya. Entonces acá sigue siendo C, acá sigue siendo C, aquí es 2C, perdón. C, acá es 2C, en este C. ¿Esto cuánto es? En paralelo, 2C, ¿verdad? 12. Exacto, 12. 2C. Acá sigue siendo 12. C, esto es 12 y aquí es 12. Exacto. Eh, por el momento tenemos que hacer hasta ahí. Ahora tenemos que hacer esto en serie y automáticamente nos damos cuenta que estos están en paralelo, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que cuando estos dos están en serie, les va a salir C nada más, ¿no ve? Porque es lo contrario. Cuando estábamos en paralelo para las resistencias, teníamos que hacer recién la suma inversa. Pero en este caso es lo contrario. Entonces hacemos la suma inversa de estos dos y les va a quedar C nada más. Y C en paralelo con C, nuevamente les va a quedar 2C, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, más o menos les va a quedar de esa forma. ¿Y eso por qué es interesante tomar en cuenta eso? Porque, a ver, vamos a un poquito avanzar un poquito más y ahorita les voy a explicar por qué es importante tomar en cuenta eso. Y acá. Listo. Acá me va a quedar C nada más. 2C. Y acá 2C. Acá va a seguir siendo C. 2C. C. 2C y C. Ahora, ¿por qué es interesante tomar en cuenta esto? Si se dan cuenta, y volvemos a ese punto de acá, a ver, lo vamos a dibujar nuevamente, este punto de acá, simplemente esta parte de acá. Teníamos un circuitito que era más o menos, tenía esta forma, de acá. 2C, 2C y C. Y al final esto es equivalente a esto 2C, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque acá yo tengo, sigue la misma figura. Y eso me va a quedar acá. ¿Cuánto me va a quedar? 2C. Y aquí vuelvo a tener la misma figura, ¿verdad? 2C, 2C y C. La misma figura. Y una vez más, aquí me va a quedar 2C. Y 2C con 2C, ¿qué es con esto? La misma figura. Al final, ¿cuánto va a ser el C equivalente? 12. 12. Exacto. 2C. Ese es su C equivalente. ¿Qué tal? No es tan complicado, ¿no? Pero se han dado cuenta que es importante tomar ese punto o ese, hay que tomar en cuenta que en este caso se ha hecho como iteraciones, perdón. No hay que borrar esto, lo voy a borrar esto.
Se han hecho como iteraciones. Si no hubiéramos tomado eso en cuenta, hubiéramos repetido el mismo circuito una y otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ahorita les voy a mostrar el resultado. Vamos a ver si es el mismo. A ver, permítanme. No sé en cuál está. No me acuerdo. Creo que es este. Sí, creo que es este. Sí. Si se dan cuenta, acá el ingeniero, cuando ha hecho la solución, lo ha hecho de así, paso a paso, ¿no? Ha hecho de C, 2C, C, 2C, C, 2C. Pero si ustedes aclaraban, como lo hemos hecho ahorita, al final la respuesta era C equivalente igual a 2C. Entonces, cuando nosotros resolvemos, si tomamos en cuenta este punto, lo hubiéramos hecho en menos de dos minutos o 3 minutos, ¿no? Si se dan cuenta. Dibujar todo el tiempo esto, creo que preferible hacer esto. O no sé qué opinan. O es mejor hacer el otro para estar más seguros. En el examen tal vez los nervios te ganan. Mm. Y Algo creo que también que el tienen que INSEE tomar en cuenta. quería que hagamos a la larga. Exacto. A veces tal vez el ingeniero les pida, ¿no? Les dice, no, tiene que ser todo desarrollado. Entonces ahí ya sí se puede, tienen que hacer a la fuerza todo este procedimiento que el ingeniero mismo ha hecho. Pero si le dicen, dije, podemos hacerlo de manera más sencilla o más simplificada, pueden tal vez hacerlo de esa forma. Pero de todas formas, hay más formas más sencillas de hacer algunos ejercicios que simplemente son iteraciones, si se dan cuenta. Es volver a repetir, 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 repetir. Y eso también lo veíamos acá, porque aquí se genera un triangulito que es igual a este, que es igual a este, que es igual a este, ¿no? Y eso automáticamente ya nos da una referencia de que va a haber un C equivalente que va a ser igual. Entonces, solamente eso. Ahora, a ver, vamos a hacer este ejercicio más. No sé si alguien tiene alguna consulta de este problemita de examen. Y es de examen, no me estoy jugando, chicos. Aquí está, mira. Les muestro. De verdad es de un examen. Aquí está. En realidad sí coloca ese examen. Ahora, a ver, el otro que hemos hecho de las inductancias también era de un examen, solo que era de mi examen. Yo lo tengo resuelto. Y era este ejercicito, ¿no? De acá. Y al final nos salía 73 sobre 126. Esa era la respuesta. En realidad, esos son los ejercicios, chicos. En este entonces yo igual lo había hecho más largo. Aquí solamente tomé una serie. Entonces, era más preferible tomar paralelo, paralelo, como hemos hecho nosotros. Y hubiéramos terminado más sencillo, ¿no? Aquí incluso creo que me ha alargado mucho más. Pero son exámenes pasados, chicos. No es como que, no, este Oxy se está inventando, ¿no? Porque parecen muy sencillos. O no sé qué opinan. Una pescada, más que todo. Sí, en realidad no son complicados. Son más un poquito de saber interpretar o entender. Y muchas veces es sentido común nada más. Entonces, ahora vamos a resolver algunos ejercicios más. Creo que este está muy sencillo. Si se dan cuenta es serie, luego serie, paralelo y al final serie, ¿verdad? Trataremos de hacer este, que es casi lo mismo que el anterior. Solo que en este caso está en forma de un hexágono casi, ¿no? Pero 1, 2, 3, 4, 5, casi. Si eso se hubiera sido un hexágono, ¿no? Entonces, lo importante acá, como habíamos hecho anteriormente, es tomar en cuenta estos puntitos de acá. Estos puntitos de acá. Y muchas veces, como este punto y este punto, a ver, vamos a colocar, esos puntos son lo mismo, entonces yo prefiero colocar este B aquí arriba. B. Esto es lo mismo, entonces esto prefiero colocarlo aquí arriba. A. Y ahora sí, pues ya puedo jugarme como si fuera en paralelo o en serie, porque no me interesa, ya está colocado, ¿no? Entonces yo coloco de esta forma, vamos a colocar nuestros capacitores, nuevamente van a estar en paralelo, acá va a venir, se va a formar este rectángulo o cuadrado, acá tengo 40 microfaradios,
Acá me van a dictar ahorita y este es 20 microfarads. ¿Cuánto les sale estos dos valores? 60 izquierda, Oxy. Ya, este es 60 y el 30. otro, perdón, 30. 30. Sí. 30 microfarads. Y al final tienen que hacer esta en serie, que sería en paralelo para nosotros, ¿no? Más o menos, que sería hacer, ¿cuánto les saldría ese valor? 10. 10. Entonces tengo 40 microfaradios en paralelo con 10 microfarads. Perdón, ¿cuál es tu nombre del que me dijo? Alejandro Jiménez. Alejandro Jiménez. Ya. Y al final estos dos están en paralelo, que significa para nosotros como si estuviera en serie, si fuera una resistencia. Entonces al final mi C equivalente va a ser igual a 50 microfaradios. Y es así de simple, ¿no? Es básicamente así de simple los ejercicios que van a tener con el ingeniero. Esos son ya algunos ejercicios que tienen mayormente pescaditas, ¿no? Que parecen muy complicados, pero son muy sencillos en realidad. Entonces, con eso vamos a terminar la parte de hallar circuitos equivalentes. Lo que vamos a hacer es darnos unos 5 minutitos y luego empezar a ver qué es el Proteus y empezar a aprender un poquito de este software. Sí, vamos a darnos unos 5 minutitos para que se estiren, que vayan a traerse un vasito de agua o algo. ¿Está bien? Volvemos 8:40. Bien, entonces, sea cualquier software que ustedes tengan, bueno, cualquier versión que tengan del Proteus, ustedes van a abrirlo y les va a salir esta ventana como inicio. Entonces, para ustedes encontrar un nuevo proyecto, pueden colocar en archivo y colocar nuevo proyecto. O directamente pueden colocar control N, ¿no? Entonces, ustedes colocan control N y ya automáticamente va a estar abriendo un nuevo proyecto para que hagan vamos a decir, una nueva simulación o algo que quieran hacer. En este caso, vamos a ponerle clase 2 o clase 1502-2022, ¿no? Entonces yo me pregunta también dónde voy a guardarlo. Entonces yo puedo decidir dónde voy a guardarlo. Entonces, en mi caso yo lo voy a guardar directamente en el escritorio. Entonces ahí seleccionamos y ahí lo colocamos. Entonces es un nuevo proyecto. Colocamos siguiente y aquí nos va a mostrar una forma de lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente el esquema y todo eso es simplemente pasan como siguiente y así sucesivamente siguiente. Y aquí es algo interesante porque dice, mira, asistencia para crear el proyecto, diseño PCB. El Proteus también tiene una ventaja de que primeramente podemos hacer nuestros circuitos tal como hemos visto acá, como hemos visto de esta forma, así a simular circuitos de esta forma. Y también hay otros que nos ayudan a hacer pues circuito PVC. ¿Qué es el circuito PVC? Esos circuitos podemos buscar. A ver, vamos a colocar circuito PVC. PVC. El circuito o PCB, perdón. El circuito PCB es estos circuitos que se les denomina impresos, ¿no? A esos que vemos en nuestras computadoras, que no sé si alguna vez han abierto su CPU o incluso en los cargadores se han debido dar cuenta que hay este tipo de circuito. Entonces, para hallar eso o hacer eso, entonces el Proteus nos ayuda. ¿Qué se llama? Es una forma de trabajo que tiene el Proteus, que se llama Ares. Hay otra forma en lo que nosotros normalmente dibujamos, colocado que se llama Proteus Isis, ¿no? En donde nosotros hacemos nuestro diseño. Entonces nosotros podemos crear un diseño PCB a partir de la plantilla seleccionada. Entonces nosotros podemos colocar todas las que queramos, Mega, Default. Entonces podemos empezar a nosotros automáticamente buscar. Por el momento vamos a colocar Default nada más. Entonces vamos a colocar siguiente, siguiente. Y vamos a pasar con eso. No hay proyecto de programa, crear proyecto. Entonces ahí vamos a empezar. Entonces, automáticamente nos va a salir esta pestaña, ¿no? Este es para, a ver, este es para el diseño PCB, para lo que se decía, ¿no? Para ese circuito.
Y este es el normal, en donde nosotros vamos a simular. Entonces ahorita está como tal un controlador más o menos. Entonces esto lo eliminamos directamente, porque no es lo que queremos. Entonces en esta ventana inicial, nosotros podemos ver varias, vamos a decir, varias opciones. Una de esas es esta parte de aquí abajo. Si se dan cuenta, hay un eje X y hay un eje Y. Básicamente es la base de coordenadas donde nos muestra en qué lugar está situado mi mi mouse en realidad, esta flechita que estoy acá moviendo, es lo que está viendo la distancia, en qué lugar se encuentra, a qué distancia tal vez, qué tanto en X y qué tanto en Y. Si se dan cuenta, a medida que muevo, este valor va variando. Luego viene la barra de estado, donde nos muestra, ¿no? Donde nos está mostrando algunas informaciones útiles como errores o algunas partes de eso, ¿no? Acá tenemos la parte de mensajes también, que cuando nosotros simulamos o cuando tenemos alguna parte, digamos, que un circuito no está funcionando, entonces acá nos mandan mensajes diciendo que está fallando tal cosa o está fallando esta parte de acá. Entonces, normalmente el software está diseñado en inglés y cualquier mensaje que les llegue les va a llegar de esa forma, ¿no? Por otro lado, en la parte de aquí abajo tenemos las opciones. Esto es para ejecutar simulación. Y si se dan cuenta, hay una parte de aquí abajo que nos ayuda a ver en qué punto estamos. Por ejemplo, acá dice ejecutar la simulación. Pasamos acá, avanzar la simulación, un fotograma. Luego dice pausa la simulación y acá nos dice detener la simulación. Entonces tenemos esta parte, ¿no? Podemos simularlo y ahí podemos medir. Un ejemplo sencillo hagamos, ¿no? Aparte de eso, a ver, antes de continuar con un ejemplo, podemos ver la parte de aquí arriba. En la parte de aquí arriba tenemos una ventana de edición primeramente, que es esta ventana de acá. Acá podemos colocar nuestros componentes, podemos volver a crear una hoja tal vez más grande, más pequeño, dependiendo cómo queramos hacer nosotros. Por otro lado, también tenemos la barra, perdón, o el borde de la hoja, que es esta limitada, ¿no? Que es de color azul. Ese es el borde de la hoja. Esto nos ayuda un poquito a delimitar en qué zona debo trabajar. Si se pasa un componente más o menos de esta línea, es como si el Proteus a veces no cuenta ese componente ya. Entonces, lo más recomendable es que no se pasen de esta línea de acá, ¿no? Es lo más recomendable. Pero a veces pasa que se pasan, pero igual no tienen ningún efecto. Eso también. Por otro lado, tenemos el selector de objetos. El selector de objetos es esta parte en blanco que vemos acá. ¿Por qué selector de objetos? Porque a medida que vayamos viendo todas estas partes de acá, que se le llama ventana o bueno, en realidad son las opciones para colocar varios componentes. Por ejemplo, este de acá es modo de componentes, donde están todos los componentes. Ustedes pueden colocar en P y ahí buscar todos los componentes que ustedes quieren. Que hay desde diodos, hay varias opciones de transistores, de inductores, qué sé, de microprocesadores, hay Arduino si es que se descargan las librerías. Entonces, todos estos circuitos que van a ir a medida viendo un poco más adelante en cada materia, van a ir conociendo más componentes. Todo eso hay ¿qué se llama esto? En Proteus. Y si no hay ahorita en el Proteus, que yo lo tengo, pueden descargar librerías. Acá hay también optoelectrónicos, hay también displays. Entonces, todo tipo de estos circuitos nos ayudan, ¿no? Entonces, estos incluso hay sistemas integrados como los amplificadores operacionales, ¿no? Entonces, ustedes buscan con el nombre en inglés. Entonces, amplificador, ¿no? Pueden colocar o entonces, traten de buscar en inglés. Por ejemplo, hay resistor, que es la resistencia. En el capacitor o condensador, como nosotros lo colocamos, está como capacitor. Entonces, de esta forma ustedes buscan los capacitores. Entonces, ahí el otro es el LED, que está igual con ese nombre. Aquí están los LEDcitos. Acá podemos colocar un LED, por ejemplo. Para seleccionar, lo único que tienen que hacer es tal vez añadir a la librería acá o hacerle doble clic. Entonces yo quiero el LED que es de color blanco.
Entonces yo le hago doble clic. Para encontrar las fuentes de voltaje, normalmente está en este caso con B Cine o Buscine. Eso es en alterna. Y si quieren en continua es como B Source, que es este de acá. Ahora, si quieren un interruptor, pueden colocarle un switch, que significa interruptor. Ahora pueden colocarle un pulsador o button, que está como con ese nombre. Entonces ustedes de esa forma pueden ir armando un circuito. Por ejemplo, acá tenemos este, una fuente. Vamos a colocar un resistor más. Lo que tenemos que hacer es buscar el resistor. Si buscan, hay varios valores, pero el más, vamos a decir, en el cual podemos modificar a la manera que queramos es este, que dice resistor y aquí dice analog resistor primitivo, o es el que está como normal, ¿no? Que ustedes pueden modificarlo y que no les afecte mucho. Ahora, ustedes eso pueden usar por el momento, cuando no, lo que estamos haciendo no es tan llegado a lo real, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos eso, podemos colocar de esta forma nuestros circuitos. ¿Cómo colocamos acá? Básicamente seleccionamos lo que queremos encontrar, digamos el botón. Yo selecciono primeramente en esta parte de acá o en el seleccionador de objetos, por eso se le llama seleccionador de objetos. Ustedes seleccionan. Entonces acá puedo primeramente hacer clic derecho y puedo decir escoger desde las librerías, gestor de librerías, actualizar, borrar. Por ejemplo, este de acá que estaba por defecto, se había creado este componente de manera que yo no quiero, entonces yo lo puedo borrar y se borra. Y te dice eliminar el símbolo tantos, tantos, sí, sí, le colocas aceptar. Entonces ya lo elimina. Entonces, de esa manera ustedes pueden buscar. Por ejemplo, acá yo quiero traer el switch. Entonces, el switch ya lo he hecho clic acá y hago clic acá. Entonces, de esa manera yo puedo ver. Y acá le hacen clic derecho a cada componente y ustedes pueden moverlo. Entonces, ustedes lo mueven haciéndolo clic y no solamente moverlo, pueden eliminarlo, pueden girar, pueden hacer un espejo, pueden hacer en X, en el eje X, en el eje Y, pueden cortar, pueden resaltar el dispositivo sobre el diseño PCB. Entonces, esto pueden resaltarlo y acá van a ir empezando a diseñar nuevamente, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir viendo un poquito más adelante. De hecho, vamos a hacer un proyecto con ustedes en el cual vamos a hacer ¿qué se llama esto? Una fuente simétrica. Así que es solamente optativo, porque el ingeniero no toma en cuenta el proyecto, si se dan cuenta, les toma directamente los exámenes y fin. Pero yo quiero hacer este proyecto de la fuente simétrica porque les va a servir a ustedes en la siguiente materia que van a llevar, que es electrónica 1. Les va a servir la fuente para hacer sus laboratorios, ya sea que sea presencial o ya sea que sea virtual. Entonces, para que ustedes puedan aprender un poquito más de esa materia y no tengan complicaciones en el siguiente semestre que venga, entonces vamos a realizar vamos a primeramente diseñarlo en Proteus, luego vamos a diseñarlo en PCB y si ustedes gustan lo imprimen, si no lo pueden realizar en un protoboard y nos vamos a reunir casi al fin de semestre para que me muestren su diseño, ¿no? O bueno, en realidad que funciona la fuente simétrica. Al final de cuentas eso es netamente para ustedes, pero ya les estoy dando una idea de lo que vamos a realizar o el objetivo que tenemos más o menos de que aprendamos el Proteus. Aquí hemos hecho simplemente un circuito bastante sencillo en el cual estamos viendo una fuente y en esta, haciéndole clic izquierdo o si es que están con una laptop, pueden hacer en el palm mouse doble clic y aquí les sale referencias. Referencia dice que es la fuente de voltaje número 1. Voltaje, no sé cuántos voltios podemos colocarle, digamos 5 voltios o 10 voltios. Y elemento no nos dice nada por el momento. Y aquí dice excluir de la simulación, excluir del diseño PCB. Y aquí hay varias cosillas que les muestran. Pero a medida que vayamos viendo, vamos a ver cuáles seleccionar y cuáles no. Acá tenemos una resistencia de 10K. Vamos a colocarle 10 ohmios nada más. Acá tenemos el switch y aquí tenemos el diodo LED. Entonces, para que nosotros simule este circuito tan simple, colocamos acá como dices ejecutar la simulación.
ejecutamos la simulación, ya está corriendo. Si se han dado cuenta, acá ya nos está mostrando dos mensajes. ¿Qué es lo que dice? Acá nos está diciendo qué es lo que está pasando. Nos está mostrando otra dirección también de en dónde está elaborando o dónde se está guardando la simulación. Entonces esto lo podemos cerrar por el momento y acá podemos abrirlo esto, ¿no? El switch y cerrarlo. Por el momento esto está, creo que automático, no sé qué ha pasado. O podemos colocarlo tal vez un botón para que sea más seguro y lo podemos colocar de esta forma, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este está, creo que está llegando el valor sin ni siquiera tener contacto con el diodo. A ver, vamos a posarlo este por acá. Aquí está. Muy bien. El GND o la tierra a veces funciona como si fuera una fuente de caída, ¿no? Básicamente pasa el voltaje sin necesidad de pedirle al botón que sea accionado para que funcione el LED y se queda ahí nada más, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos pulsado el pulsador, automáticamente ya ha mandado la corriente y el LED está reconociendo como si está circulando corriente. Entonces, más o menos este es un circuito muy sencillo, pero nosotros vamos a resolver circuitos en los que vayamos viendo, para los cuales nosotros necesitamos medir corriente, voltaje, y vamos a tratar de utilizar el osciloscopio y algunos otros más. Por ejemplo, este es un DC amperímetro o un amperímetro en realidad. Los amperímetros se conectan en serie, ¿verdad? Eso tienen que tomar en cuenta también. Entonces acá lo conectamos en serie de esta forma y lo colocamos. ¿Cuánto creen que debería circular por acá? Debería circular 1 amperio, ¿verdad? Por el momento creo que no está marcando nada, no sé por qué. Creo que está medio que raro esto. DC, sí está bien en DC. Qué raro. Ya. De todos modos, vamos a ver así circuitos en los cuales deberíamos medir la parte de la corriente. Pero vamos a ver. Creo que está haciendo algo que no está correcto. A ver, ahora sí, ¿no? Entonces, a veces esa complicación, con algunos componentes, hay que tomar en cuenta que a veces el simulador, si bien es un simulador muy bueno, a veces tiene sus errores, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, que en ese caso con el botón, una vez que nosotros lo pulsamos, recién debería circular corriente, dejamos de pulsar y debería detenerse. Pero lo que estaba haciendo era que una vez ha circulado ya no ha vuelto a circular más, ya no ha querido volver a apagarse el diodo, ¿no? En nuestro caso ahorita estamos haciendo simplemente una resistencia con un amperímetro. ¿Cuánto debería medir en amperios? 1 amperio, porque estamos tomando en cuenta la resistencia de 10 ohms. Ahora, si esto nosotros lo queremos convertir a 10K, automáticamente el valor de la corriente va a disminuir. Incluso acá se puede marcar cero porque es muy pequeño. Entonces acá entran doble clic al amperímetro y le cambian a miliamperios, digamos. Tal vez en miliamperios sí nos va a arrojar. Y aquí nos dice que es 1 miliamperio. Es correcto, porque esto es 10K ahora, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a resolver ejercicios y vamos a verificar nosotros en el simulador. Y aparte de eso, vamos a ver algunas aplicaciones más del Proteus. Pero como tal, nos sirve para muchas cosas. Pueden ustedes desde acá, pueden empezar a utilizar incluso el Arduino sin necesidad de tener el Arduino. Acá primeramente, lo que me olvidaba es que normalmente cuando empiecen a simular y quieran añadir un componente más, tienen que necesariamente detener la simulación, ¿no? Para que se les pueda añadir el componente. Entonces acá el Arduino, digamos, yo quiero el 1, entonces si ustedes eligen el que ustedes quieran y pueden encontrarlo acá. Entonces ustedes ya pueden acá, no sé, conectarle un diodo y programar. Algunos de ustedes creo que ya saben programar y pueden programarlo en Arduino y hacer encender un LED o programaciones más complicadas. Lo bueno del Proteus es que si bien nos sirve para diseñar y hacer circuitos, también nos ayuda a simular circuitos.
Hay simulaciones de circuitos que podemos realizar y un poco más adelante igual lo van a ver en algunas materias, la simulación de circuitos. Claro que vamos a ver una parte muy básica de lo que es Proteus. La idea es que ustedes vayan cada vez indagando más en el Proteus y ya sepan más o menos cómo utilizarlo para la materia que viene. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda hasta ahora. Oxy, esa aplicación o ese software es ¿para qué? ¿Perdón? No te escuché bien. ¿O es? Oxy, Sí, sí. ese software, ¿para qué es Oxy? Ya, el software. Más o menos nos sirve, o bueno, nos ayuda en realidad a simular los circuitos, a ayudarnos a ver si es que estamos realizando de manera correcta. Porque podríamos decir, ¿cómo yo sé que, digamos, no sé, en un circuito me sale un valor de resistencia, una potencia, un voltaje, me sale ese valor? ¿Cómo yo sé? Entonces yo puedo medir eso con ayuda de este simulador. Lo que nosotros deberíamos hacer de manera práctica en un Proteus, lo podemos hacer acá. Ahora hay otro que también nos ayuda, que es el Fritzing. No sé, no creo que no lo tengo acá. Creo que, a ver, lo voy a buscar si lo tengo. El Fritzing. Había este. A ver, creo que está acá. No sé si lo tengo. Creo que ya no lo he instalado. O no sé, pero voy a ver. El Fritzing es como, es lo mismo casi que el Proteus, pero lo interesante del Fritzing es que directamente ya dibuja como tal, ¿no? Como esto. Por ejemplo, acá estoy dibujando como lo deberíamos hacer en un Proteus, lo mismo. Lo que no hace el Fritzing es simularlo, solo lo dibuja, nada más. Entonces acá en el Proteus lo simulas y funciona tal como debería funcionar si nosotros lo estaríamos haciendo de manera real. Si tú conectas una batería de 10 voltios a una resistencia de 10 kiloohmios y mides la cociente que pasa, debería ser similar o aproximado a la que vamos a medir en el Proteus. En realidad eso les va a ayudar en la materia de electrónica y conmigo no deberían ver este software porque no lo llevamos como tal en la materia o tal vez no es muy útil, pero lo estamos haciendo para que cuando ustedes ya vayan al siguiente semestre ya vayan sabiendo para qué sirve esto, ¿no? Y además que vamos a dar un plus que tampoco les enseña, o al menos a mí y mi auxiliar de electrónica no me ha enseñado a hacer el diseño de PCB, que es muy importante. Si ustedes quieren empezar que les gusta la electrónica, les gusta programar, necesitan pues hacer una simulación, porque no pueden pues comprar, no sé, componentes. Por ejemplo, a ver, tengo una simulación acá, les voy a mostrar. No es tan buen, no es tan gran cosa, vamos a decirlo, pero sí ayuda bastante. A ver, permítanme. Creo que está acá. Este, por ejemplo, este es un control de temperatura, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser este diseño, más o menos, ¿no? Entonces, ustedes lo hacen simular y debería funcionar de esa manera, que ustedes lo simulan. Aquí está su microprocesador en el cual ustedes ya programan lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer. En este momento te está diciendo, en ese programa está como que cuando la temperatura está un poquito elevada, vas a mostrar la alarma que dice temperatura alta, que al final es un LED. Entonces, esto, si quisiera yo construirlo eso de manera en físico, vamos a decirlo de esa forma, pues me va a costar al menos unos 200 o 250 bolivianos, así de caro. Entonces, ¿para qué voy a gastar tanto si en realidad tal vez ni va a funcionar? No sé qué componentes voy a comprar. Entonces, yo tengo que primeramente simularlo si funciona. Entonces, con eso ya poder empezar a diseñar sobre esto un diseño PCB o directamente comprar mis componentes y colocarlo en un Proteus o en alguna
algún componente que me ayude a conectar todos mis componentes, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que nos ayuda a esto. ¿Para qué sirve? Como les decía, sirve para simular, básicamente para simular. No sé si tienes alguna consulta más, Carlos, pero más o menos esa es la idea. Entonces, el Proteus te ayuda a ello, te ayuda a hacer eso. Entonces, ustedes pueden hacer como esto, por ejemplo, este es un ejemplo, como les decía, pueden hacer mucho mejor, pueden hacer más cosas y el Proteus les facilita a que no gasten una, un dinero excesivo para probar si funciona. Aquí les muestra qué está fallando, qué no está fallando. Un claro ejemplo es este capacitor de éxitos. Si ustedes no conectan este capacitorcito, va a parpadear este LED. Van a ver. Eh, si se dan cuenta, está parpadeando este LED. Eso es eso se debe a que hay una interferencia o mucho, vamos a decir, mucho ruido. Y lo que pasa es que a veces el voltaje está variando acá, por eso es que eso está empezando a parpadear. Pero eso es lo que podemos probar en nosotros en un Proteus, eso podemos decir, ah, el LED está mal, digamos, ¿no? Entonces, no pensamos en conectar un capacitor en paralelo con el LED, que el capacitor lo que hace es almacenar voltaje, ¿no? Entonces, si con nosotros conectaríamos un capacitor, tampoco sabemos qué cantidad de capacitor. Entonces el Proteus te ayuda a buscar la cantidad de capacitores que haya y las cuales te ayuden. En este caso, cuando yo conecto el capacitor en paralelo, perdón, al LED, el LED deja de parpadear. Es justamente porque hay esa interferencia acá. Entonces, eso también nos ayuda el Proteus a no gastar mucho dinero y a ahorrarnos. Y nos ayuda pues a diseñar circuitos mucho más grandes que este. Este es un circuito no tan grande, pero sí nos ayuda mucho. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda más. Sí, este software ¿Sí? también nos ayuda para comprobar un ejercicio de esta materia. Claro. Vamos a hacer la comprobación de circuitos que resolvamos. Digamos, vamos a resolver, digamos, este circuito de acá, este de acá, y vamos a obtener resultados. Vamos a obtener el resultado, qué es la corriente acá, qué es la corriente acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simular el mismo y calcular, pues, la corriente en cada una de estas mallas, calcular el voltaje y calcular la potencia. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer. ¿No? Entonces, este simulador, que es primeramente el Proteus, nos va a ayudar pues a hacer esto, nos va a ayudar a hacer ese cálculo, o en realidad no es cálculo, es corroborar que nuestro circuito o lo que estamos haciendo sí sirve, ¿no? Entonces, eso nos ayuda. Ahora, no solamente es este software, si ustedes quieren, pueden incluso, vamos a igual verlo, el multisim. Entonces, el multisim, al igual que el Proteus, es igual un simulador, que igual aquí pueden simularlo dependiendo de lo que ustedes quieran. En este simulador igual hay varias cosillas que a la siguiente clase ya les voy a explicar porque ahorita ya es muy tarde, pero en palabras simples, al igual que en el anterior en el anterior software que es el Proteus, ustedes pueden implementar de la misma forma. Digamos, yo quiero una fuente, vamos a decir en DC nada más, de manera que sea DC. Ahora yo quiero una resistencia. Entonces hay acá un componente, dice que componentes básicos o los componentes más básicos que se puede tener. Acá buscan resistores, capacitores, acá ya está. Y aquí buscan la cantidad de capacitores que quieran, ¿no? Pueden colocar ya directamente de un K, digamos. De un K y de ahí ustedes pueden buscar también el género, nada más. ¿Dónde está? Creo que está un poquito más abajo. El ground. ¿Listo? El ground. Y ahora lo que les decía, tienen que buscar el amperímetro. El amperímetro normalmente está en este acá que dice indicador. El indicador pues es lo que nosotros nos va a ayudar a medir. Aquí está el voltímetro, aquí está el amperímetro, aquí está probadores, aquí está buzzers,
Entonces, aquí hay lámparas y así sucesivamente, varios componentes que en su mayoría no lo vamos a ver todos en las clases porque no, tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Entonces, la idea es mostrarles para qué sirve y ustedes vayan indagando un poco más en esto. Ahora, si se han dado cuenta, la tecnología está creciendo mucho y ustedes tienen que empezar a utilizar muchos softwares que les ayuden y que les faciliten. Por ejemplo, ahora hemos hecho un circuito parecido al que hemos hecho en Proteus y para simularlo, al igual que en Proteus, hay acá. Dice aquí run en diferencia al otro, ¿no? Entonces, arrancamos y va a medir la corriente. Tengo 12 voltios. ¿Cuánto está generando corriente? 0.12 amperios. ¿Cómo corroboramos eso? Ah, podemos hacer eso acá, ¿no? Podemos hacer acá un calculito. Yo digo que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. La resistencia, el voltaje es 12 voltios. La resistencia es un K, es 1000. ¿Y esto cuánto saldría? Le saldría 0.0, si no estoy mal, les va a salir 0.012, ¿no? Más o menos de esa forma, o 0.012, pero no, creo que es 0.12. Entonces, acá le sale 0.012 amperios. Y en mi simulador, pues me va a salir 0.012 amperios. ¿Te das cuenta? Entonces, este simulador nos va a ayudar a nosotros a simular y a encontrar valores que son que deberían salirnos, ¿no? Y en muchos otros circuitos, incluso en su práctica, van a poder ver circuitos que tal vez no se pueda resolver o no encuentren cómo resolverlo, entonces ustedes lo simulan en el multisim y debería salirles resultados parecidos. Y ahí pueden buscar, ah, me estoy equivocando, no sé en qué punto, voy a revisar. Y les sirve como un indicador de cómo resolver circuitos. Entonces, más o menos esa es la idea que se tiene con presentarles estos softwares. Ahora, no les estoy obligando a que se compren una máquina, ¿no? Yo sé que muchos no disponemos de eso, pero también hay el multisim para celulares. Les voy a pasar la aplicación o les voy a decir dónde pueden encontrar la aplicación, porque creo que hay acá, vamos a buscar multisim web, creo que había. Entonces acá el mismo simulador hay en internet, ¿no? Y ahora ya es gratis. Entonces ves aquí dice Multisim Live. Entonces acá y ustedes lo que nosotros estamos haciendo en este paquete de acá, ustedes ya lo pueden hacer en su celular. Los que no puedan disponer de esa facilidad de tener una computadora. Pero si ustedes lo tienen, pues mucho mejor, ¿no? Entonces es básicamente la idea. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda también. Ya. Creo que ninguna. Espero que les ayude. En realidad, el hecho de que hagamos que utilicemos el multisim o el Proteus, perdón, o el Proteus, en realidad el objetivo es que les ayude a ustedes, ¿no? Ese es el objetivo. Y si ustedes empiezan a buscar más o indagar más de esos paquetes que les voy a mostrar o incluso otros paquetes más, mucho mejor para ustedes, porque eso les va a servir un poco más arriba, ¿no? Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos. Espero que les sirva mucho. El objetivo, como les digo, es ayudarles y en lo posible les voy a tratar de ayudar como se pueda, ¿no? No solamente viendo lo que vamos a ver en la materia, sino también pensando en lo que van a llevar un poco más adelante y que les sirva. Entonces, con eso nos despediríamos y nos veríamos la siguiente clase.